Bien, ese es el tercer video de la aplicación de empleados. Vamos a ver que nuestra aplicación, ahorita ya la tenemos funcionando. Vamos a dar altas, profesor. Yo por ejemplo aquí puedo poner profesor 1, nombre Jaime, edad, escolaridad, ejemplo maestría, y le vamos a dar agregar profesor. ¿Qué pasa cuando le das clic en agregar profesor? Bueno, pues te crea un objeto de la clase profesor, pero una vez que tú cierras el formulario, esos datos que acabas de poner ahí se han perdido. ¿Sí? Ya no están, no lo estamos almacenando en ningún lado. Igual cuando tú creas un chofer, los datos, le das los valores, das agregar chofer, se crea un chofer, pero al cerrar el formulario estamos perdiendo esa información. Entonces vamos a utilizar lo que es una clase estática para definir la información global y ir colocando dentro de esos datos los valores que vamos a estar creando. Bien, me voy a clases y voy a crear una nueva clase. Y esta clase le voy a llamar datos. Le voy a dar clic en agregar. Bien, esta clase va a ser una clase estática. Es decir, cuando tú por ejemplo, voy a crear por ejemplo un método público. Public doble. Calcular, le voy a poner pi por ejemplo. Cuando tú creas por ejemplo un profesor, vas a usar la clase profesor, vas a decir profesor, nuevo profesor, es igual a new profesor, y le pasas los datos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la clave, el nombre y acá. Bueno, esto ahorita lo voy a dejar así. Pero te voy a dar otro ejemplo. Cuando tú quieres saber el valor de pi, hay una clase llamada mat. Y mat tiene el valor de pi. ¿Sí? Entonces, yo aquí arriba estoy creando un objeto a partir de la clase profesor. Pero aquí yo simplemente estoy obteniendo el valor pi de la clase mat. Aquí estoy creando un objeto y aquí simplemente estoy directamente obteniendo el valor de pi de la clase mat. ¿Sí? Entonces, esta clase, ¿sí? no puedo instanciar un objeto de la clase mat, sino que simplemente la clase mat es una clase estática, donde está definida ya el atributo pi. Entonces voy a hacer más o menos lo mismo con la clase datos. Voy a decir que la clase datos es de tipo estática. Entonces, al hacer esto, todo lo que tenga la clase datos, todo tiene que ser estático. ¿Sí? Solamente voy a poder acceder a él, pero no voy a poder instanciar un objeto a partir de esa clase. Bien, yo quiero un arreglo de objetos, es decir, tener dentro de un arreglo los valores. Entonces yo tengo que decir aquí, por ejemplo, private static empleados. Este va a ser mi arreglo llamado empleados. Y va a ser un nuevo arreglo. De tamaño, le vamos a poner de tamaño 10, por ejemplo. Entonces aquí estoy diciendo que voy a tener un arreglo dentro de mi clase datos, que es privado, ¿sí? Que va a tener un tamaño de 10. De igual forma voy a utilizar un índice. Recuerden que los arreglos los manejamos con índices. Entonces lo voy a llamar índice y lo voy a inicializar en 0. Bien. Y voy a empezar a crear algunos métodos. Es decir, cuando alguien me quiera agregar un empleado, pues voy a crear este método que va a ser public void, no va a regresar ningún valor, y le voy a llamar add empleado. Y este método va a recibir como parámetro un empleado. ¿Qué puede ser? Pues puede ser un chofer, puede ser un profesor, ¿sí? Yo simplemente voy a decir empleados en su posición y va a ser igual al nuevo empleado. Y una vez hecho esto, incremento el índice y listo.
De esa forma voy a agregar lo que es, perdón, aquí es índice. De esta forma yo estoy agregando un empleado e incrementando el índice. Esto claramente es siempre y cuando mi índice sea menor que 10, o sea que no me haya pasado ya del tope de empleados que puedo yo dar de alta en el arreglo, por ejemplo. Bien, y voy a crear otro método para obtener a los empleados. Entonces public, aquí este va a regresar un empleado, lo voy a llamar get empleado. El parámetro que va a recibir pues va a ser un índice, y simplemente lo que quiero que haga el método es que me regrese el empleado en la posición que me están solicitando, y siempre y cuando ese índice sea mayor que 0, mayor o igual que 0, y el índice sea menor que 9, para evitar conflictos. A ver, perdón, aquí la variable que me están pasando como parámetro es i. Entonces, si me estás estás solicitando un índice entre 0 y 9, es correcto, y yo simplemente te voy a regresar ese empleado que se encuentre en esa posición. Bien, vamos a probar nuestra clase datos. Entonces, el detalle es que una vez que tú agregas el chofer, tú creas este chofer y tú cierras el formulario. Aquí estás perdiendo los datos del chofer. Hasta cuando tú dices close, ese objeto que has creado se perdió, ¿sí? Vamos a guardarlo en el objeto datos. Entonces yo le voy a poner datos. Ajá, aquí no me está saliendo el método, déjenme ver por qué. Bien, el problema es que, como había mencionado, cuando tú creas una clase estática, todo dentro tiene que ser estático, incluso los métodos. Entonces, para hacer este método de agregar empleado y de obtener empleado que funcione, tú tienes que agregar la palabra static. Static void de empleado, y de igual forma public static empleado, get empleado. Guardamos y vamos a probar. Ok, ya está. Vamos a alta de chofer y ahora sí vamos a decir datos.add empleado. ¿Qué empleado quieres agregar? Pues yo quiero agregar el objeto chofer que acabo de crear. Y de esta forma ya has guardado este objeto que se ha creado en la clase, en el formulario agregar chofer, ya lo has guardado dentro de la clase datos, ¿sí? Voy a hacer lo mismo en alta de profesor y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir datos.add empleado y voy a agregar el objeto profesor que acabamos de crear. Bien, con eso ya tienes guardado tanto los choferes como los profesores, y tienes un máximo de 10, tienes un espacio máximo de 10 para guardar. Ese espacio pues obviamente tú lo puedes incrementar. Aquí si tú le quieres poner 100, pues aquí nada más ponemos 99 y ya puedes guardar hasta 100 empleados. Bien, vamos al formulario principal y nos falta el formulario mostrar datos. Y pues vamos a crear este formulario. Me voy a formularios, botón derecho, agregar un Windows Form. Este va a ser un formulario simple que se va a llamar mostrar datos. Le damos clic en agregar. Este formulario simplemente voy a poner un Data Grid View y que nos va a permitir mostrar toda la información. Entonces, en el apartado de datos, ¿sí? En la sección de datos vas a encontrar este objeto que se llama Data Grid View, que es una matriz para mostrar esta información. Entonces vas a poner el Data Grid View, le vas a dar en la parte superior derecha del Data Grid View y le vas a dar acoplar en contenedor primario, es decir, este
este data grid view se va a extender a todo lo que es el formulario mostrar datos. Sí. Voy a desacoplarlo, lo voy a eliminar, me voy al cuadro de herramientas, buscas la sección datos, ¿sí? En datos vas a encontrar el objeto data grid view y lo vas a arrastrar al formulario. Una vez dentro del formulario te va a decir, ¿quieres que pueda agregar, puedas editar o puedas eliminar? Ahorita le vamos a decir que no. Y le vamos a decir que se acople al contenedor primario. Entonces tenemos el data grid view en todo el formulario. Voy a editar columnas y voy a dar clic en agregar. Voy a agregar una columna de tipo text que diga, por ejemplo, clave. Vamos a dar agregar. La siguiente se va a llamar nombre. Vamos a darle a agregar. La siguiente se va a llamar edad. Vamos a agregar. Y vamos a decir que la otra columna es otra información. Vamos a darle clic en agregar. Cerramos. Entonces aquí vamos a meter toda la información, ya sea de profesores o de choferes. Bien, vamos a darle doble clic al formulario. Para irnos al evento load de mostrar datos. Bien, una cosa que yo tengo que saber de los datos es el tamaño, es decir, yo tengo que saber qué tamaño es el que tiene el arreglo. Por ejemplo, empleados, yo estoy diciendo que tiene un tamaño de 100, pero si yo, por ejemplo, agrego 5 empleados, pues solamente voy a mostrar 5 renglones, no voy a agregar 100 renglones. Entonces, entonces voy a definir esa propiedad, voy a decir que va a ser un... Vamos a poner como propiedad. Y aquí vale recapitular el tema de propiedades de solo lectura. Esta va a ser una propiedad de solo lectura. No voy a permitir que me cambien el índice. La propiedad se va a llamar size, o sea, el tamaño de los datos, y va a regresar lo que es el índice. Al solo establecer el get, esta propiedad yo estoy diciendo que es de solo lectura. Es decir, nadie fuera de la clase datos me va a poder cambiar el valor de la variable índice. ¿Sale? Bien. Ahora bien, vamos a regresarnos a mostrar datos. Y vamos a hacer un ciclo for para agregar la información. Vamos a decir for int i igual a 0, mientras que i sea menor que datos punto. Ok, me estamos marcando la misma situación. Cuando yo pongo aquí datos, botón derecho, resolver, use en empleado clases, ya puedo usar las clases, datos punto size. La propiedad size, a ver, vamos a ver por qué no me está apareciendo. Public static. Vamos a regresar a mostrar datos. Entonces ahora sí, ya tengo size. Entonces estoy diciendo for i igual a 0, mientras que i sea menor al tamaño de los datos y más. ¿Qué vas a hacer en cada corrida del ciclo? Pues voy a decir que el dataGridView punto rows agrégame una fila. ¿Sale? Luego voy a decir que el dataGridView en su columna 0, renglón 0 value es igual a ¿qué cosa? Pues es igual a datos punto get empleado. ¿En qué posición? Pues ese es el empleado que está en la posición y estamos obteniendo el primer empleado en la posición, el que está en la posición número 0. Y ese empleado pues tiene una propiedad llamada clave. Entonces aquí estoy mostrando en la columna 0 del renglón y la clave del empleado. Muy bien.
El siguiente dato que quiero hacer es hacer lo mismo, pero en lugar que sea la columna 0, va a ser la columna 1, y en lugar de mostrar la clave voy a mostrar el nombre. La tercera columna es la columna número 2, y en lugar de mostrar el nombre voy a mostrar la edad. Y en el otro dato, pues aquí tengo un problema, porque en la columna 4 yo aquí tendría que mostrar, por ejemplo, tengo nombre, tengo edad y tengo clave. Me falta algo, me falta saber si es un profesor, tendría que yo mostrar la experiencia. Si es, perdón, si es un profesor, tendría que mostrar yo la escolaridad. Y si es un chofer, tendría que poner el tipo de licencia. Bien. Vamos a ver, vamos a irnos a resolver este problema. Voy a profesor. Y en profesor voy a sobreescribir el método toString. Entonces hay un método llamado public string toString. Este método generalmente se hace para obtener los datos en tipo de texto de un objeto. Aquí me está diciendo que que tengo que regresar un valor. Entonces voy a poner return, y aquí voy a poner profesor. Simplemente voy a poner en profesor experiencia es igual y escolaridad, perdón. Guardar los cambios. Vamos a probar. Bien. Aquí ahora me está marcando el método, porque este método toString pues está declarado, aunque está oculto, ¿sí? Para que funcione correctamente yo lo tengo que sobreescribir public override string toString. De esta forma nuestro método ya va a funcionar bien. Entonces estoy sobreescribiendo el método toString. En profesor, entonces en profesor estoy poniéndole que el método toString me va a regresar la escolaridad. Y en chofer voy a decir que el método toString pues me va a regresar lo que es la licencia. Entonces ya está corregido profesor, estoy sobreescribiendo el método toString, perdón, en chofer. En profesor igual estamos sobreescribiendo el método toString. Y ahora sí, la columna final, que era otra información, que es la columna número 3, simplemente voy a decir empleado.toString. Bien, vamos a programar el formulario mostrar datos. En principal, mostrar datos, doble clic, y es lo mismo que yo tenía acá, pero simplemente en lugar de llamar al formulario alto profesor, es llamar al formulario mostrar datos. El data grid view está dentro del formulario mostrar datos. O sea, tenemos cuántos formularios hasta ahorita. Tenemos alta profesor chofer, alta empleado, alta profesor, el formulario principal y mostrar datos. Vamos a hacer uno sencillito con un profesor, clave 1, nombre Jaime, edad y escolaridad. Agregar profesor. Y ahora sí, mostrar datos, ahí está. ¿Sí? Clave 1, Jaime, edad y otra información, escolaridad es igual a maestría. ¿Qué pasa si yo agrego un chofer? Digo, el chofer es el 2, José Pérez, edad 27, licencia C, por ejemplo. Y le doy mostrar datos. Pues ya me sale. El primero es el profesor que di de alta. En otra información me sale que su escolaridad es maestría. Y el segundo pues es el chofer, que tiene una licencia C. Y así yo puedo seguir dando de alta información. Voy a dar otro, por ejemplo, otro profesor número 3, David, edad 39, escolaridad
doctorado, agregamos el profesor, archivo, mostrar datos, y aquí está. ¿Sale? Entonces de esta forma acabamos de terminar una aplicación que lleva 4 clases. Una clase padre que se llama empleado, 2 clases que heredan de la clase empleado, que es chofer y profesor, una clase estática llamada datos, que contiene un arreglo de tipo de objetos de empleados, y lo que son 5 formularios. El formulario principal, que es este que tenemos acá, ¿sí? Que nos va a permitir contener a cada uno de los otros formularios. El formulario alta de profesor, que hereda del formulario alta de empleado. La diferencia es que tiene escolaridad y el botón agregar profesor. El formulario alta de chofer, que es un formulario heredado. Y el formulario mostrar datos, que tiene un data view, que me va a permitir mostrar todos los datos que están dentro de la clase datos. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo.